Hola a todos, hace un poco de química. Hoy vamos a hablar de las ideas que ha habido a lo largo de la historia sobre el átomo. Y empezaremos con los antiguos griegos, en el año 400 a.C. Demócrito fue el primero en hablar de que la materia era discontinua, es decir, formada por unas partículas indivisibles a las que llamó átomos. Átomo en griego significa indivisible. Él no pudo demostrar nada de todo esto, lo dijo todo a nivel filosófico. Además, la demostración era bastante complicada en el año 400 a.C. En 1789, Lavoisier enunció su principio de conservación de la masa, que nos dice que en una reacción química la masa siempre se mantiene constante, es decir, que la masa de las sustancias iniciales va a ser igual a la masa de las sustancias finales. Entre 1803 y 1808, Dalton estableció su teoría atómica. Entre lo que dijo está que los átomos en una reacción química se reordenan, es decir, se unen de manera distinta. En 1897, el químico Thomson fue capaz de descubrir que el átomo no era indivisible, sino que estaba constituido por unas partículas con carga negativa a las que llamó electrones. Un poco más tarde, en 1919, los experimentos de Rutherford establecieron que dentro de ese átomo, aparte de esas cargas negativas, existía una zona a la que llamó núcleo, en la que estaban otras partículas de carga positiva a las que llamó protones. Y un poco más tarde, en 1930, Chadwick pudo descubrir que en el interior de ese núcleo, aparte de los protones, existían otras partículas, pero que no tenían carga neutra, que no tenían carga eléctrica, y las llamó neutrones. Hablemos ahora un poquito más detenidamente de la teoría atómica de Dalton. Para Dalton, la materia estaba constituida por partículas indivisibles, a las que llamó átomos. En esto se equivocó, ya lo hemos visto, pero todavía, cuando Dalton, él solo llegó a que la materia estaba formada por átomos que eran indivisibles. Seguimos. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí en masa y propiedades. Y lógicamente son distintos a los átomos de distintos elementos. Átomos de un mismo elemento químico forman lo que se denominan las sustancias simples, mientras que átomos de distintos elementos van a dar lugar a los compuestos. Y en una reacción química, los átomos no se crean ni se destruyen, simplemente se reordenan, es decir, se van a unir unos con otros de manera distinta a como estaban en la situación inicial. Esto permitió que Dalton pudiera explicar la ley de conservación de la masa de Lavoisier, la que hemos dicho antes, porque si son los mismos átomos reordenados de distinta manera, pues como son los mismos, tendremos la misma masa siempre. Y con esto y un bizcocho, hasta luego.